Camaradas, reciban un enorme saludo, ¿no? En este canal, una vez más hablaremos sobre la caída de la Unión Soviética, sobre el origen de esta misma, y vamos a empezar pidiéndoles que visiten nuestro sitio web periodicorevolucion.org.mx, en el cual nosotros escribimos nuestros puntos de vista sobre política nacional e internacional, ¿no? Y también nosotros los invitamos a que adquieran este libro, que es el libro sobre la reforma energética que publicó el compañero Edgar López, ¿no? Que está muy bueno, y los invitamos pues a que lo lean, ¿no? Desde su punto de vista de la reforma energética. Continuamos con el tema del día de hoy, ¿no? Sobre cómo se encontraban los cuadros tras todos estos acontecimientos de los que hemos venido hablando en nuestras cápsulas. Como ustedes ya habrán notado, Stalin había girado hacia la izquierda en algún momento dado, después de desafanarse de las derechas, pero no hemos explicado qué fue lo que pasó dentro de las oposiciones de izquierda. Hubo miembros de la oposición de izquierda que se fueron con la finta, que se fueron con la pantalla, y dado que Stalin era muy hábil en el sentido de que es plato plomo, entonces muchos de ellos se fueron de forma oportunista a seguir a Stalin, ¿no? En vez de haber mantenido sus ideas al respecto, ¿no? Más adelante detallaremos más cómo se dio este proceso exactamente, ¿no? En otra cápsula. Mientras tanto, mantenemos por el momento este punto aquí, ¿no? Pendiente por el momento, ¿no? Y también lo que nosotros podemos decir en aquel entonces es que estalló la Revolución Alemana, ¿no? La de 1923, que es muy importante este acontecimiento, ¿no? Y antes de la Revolución Alemana había venido habiendo unos cambios de dirigentes. ¿Por qué razón? Porque esta Revolución de 1923 no surge de la nada, surge también de la Revolución de 1918 en Alemania, que a su vez esta surge como una respuesta a la Revolución Rusa de 1917. Tras la Revolución de 1917 se dieron varios acontecimientos revolucionarios, en particular en Alemania. Pero tras la muerte de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, no hubo quien se hiciera cargo del Partido Comunista Alemán, ¿no? Entonces el KPD, como se le llama al Partido Comunista Alemán, en su lugar, muchos dirigentes de muchos de esos partidos comunistas, porque este acontecimiento fue muy grande, la construcción de un partido comunista de masas, no solo en Alemania, sino en otros países de Europa, empezó a darse este gran acontecimiento, grandes partidos comunistas de masas. Por lo general, no eran gente de mucha confianza, no eran gente experimentada en la lucha de clases, era gente muy reciente y había muchos problemas de ultraizquierdismo al interior de muchos de esos partidos. Originalmente en el Partido Comunista Alemán, tras la Revolución del 18, sin Rosa Luxemburgo, sin Karl Liebknecht, se queda al frente un señor de apellido Levy. Cuando Levy se queda al frente, es claro que no tenía muchas cosas, no sabía cómo hacerlas, ¿no? Sin embargo, el ala ultraizquierdista del Partido Comunista Alemán, en quien no tenía mucha confianza Lenin y Trotsky, dirigidos por Ruth Fischer y por Maslow, estos compañeros intentan de una forma errónea destituir a Levy, ¿no? Sin que ellos tuvieran un programa mucho mejor que lo superara. Por ejemplo, no había ninguna diferencia política salvo el ultraizquierdismo de Fischer y de Maslow. En ese sentido, Lenin y Trotsky durante todo ese tiempo estuvieron en desacuerdo con removerlo por simplemente removerlo, por quítate tú que vengo yo, porque yo voy a hacer mejor las cosas. Pues bien, lo hicieron a la mala muchos de estos compañeros y quitaron al dirigente a Levy, al dirigente del Partido Comunista Alemán, y ellos se pusieron al frente. Desafortunadamente, por su inexperiencia política, lo único que hicieron fue en 1921 organizar un putsch, ¿no? Y con ello organizar una insurrección mal lograda, mal hecha, mal organizada, y con ello lo único que lograron es
una derrota más, un aplastamiento de esa supuesta insurrección, con lo cual se perdieron 200,000 militantes, y además de la pérdida de 200,000 militantes, también se dio un gran aislamiento del Partido Comunista Alemán, ¿no? Una situación que por lo demás Maslow ni Fischer estaban dispuestos a reconocer ese error, y más aún seguían defendiendo esas posturas ultraizquierdistas. En respuesta a ello fue que Lenin y Trotsky escribieron, en particular Lenin escribió su enfermedad infantil del izquierdismo contra el comunismo, dirigido en contra de estas posturas ultraizquierdistas dentro de las organizaciones de masas que eran los partidos comunistas de la Tercera Internacional de aquel entonces, ¿no? Y bueno, Lenin y Trotsky, a diferencia de los dirigentes posteriores, lo único que buscaban era convencer a través de sus ideas. No buscaban destituir aventándole el aparato, como se vino haciendo en otras posteriores ocasiones, ¿no? A diferencia de Zinoviev, ¿no? Que tras esta insurrección fallida de 1921, donde Lenin lo que todo este tiempo estuvo explicando es que a los trabajadores había que explicarles pacientemente lo que estaba sucediendo, es decir, no tenías tú que imponer tus planes, sino tomar los planes que tenían las masas y mostrarles el verdadero camino, ¿no? Y eso fue lo que no hicieron estos compañeros de los dirigentes del Partido Comunista. Y desafortunadamente, aquí es donde empieza también un gran error desde Moscú, ya encabezado obviamente por Zinoviev, que muy diferente a lo que hacía Lenin, a lo que hacía Trotsky, empezó a manipular, empezó a maniobrar desde Moscú para quitar a esta vieja dirigencia, la que se volvió la vieja dirigencia del Partido Comunista Alemán, a estos ultraizquierdistas, y fueron removidos, y fueron puestos en su lugar dos hombres leales al aparato de Moscú, Thalheimer y Brandler, ¿no? Fueron puestos, pero ya era una situación completamente ajena a los métodos del bolchevismo, ¿no? Porque ya, ¿qué es lo que empiezan a pedir desde Moscú? ¿Qué es lo que empieza a pedir Zinoviev? Que si tú quieres ser dirigente, tienes que hacer exactamente lo que desde Moscú se te diga que tienes que hacer. Y eso más adelante jugó un papel negativo durante la Revolución Alemana de 1923. ¿Por qué razón tuvo un aspecto negativo? Cuando estalló, 2 años después de haber puestos, o año y medio después de que hayan sido puestos en su lugar estos compañeros como dirigentes, les estalla la revolución y ellos no saben qué hacer, porque ellos claramente no están organizados, no son cuadros preparados como lo habíamos dicho, porque ellos no eran desde el punto de vista muy pegados a la derecha. Entonces, cuando en 1923 les estalló la revolución, lo primero que fueron a hacer fue a preguntar a Moscú, porque no querían ser destituidos y ya estaba esta horrenda tradición. Cuando fueron a Moscú, desafortunadamente Lenin y Trotsky estaban enfermos y no pudieron atenderlos. Y a diferencia de ellos, los atendió Zinoviev, Kamenev y Stalin, quienes pidieron que no tomaran el poder a los comunistas alemanes. Y no solamente pidieron que no tomaran el poder los comunistas alemanes, en el caso de Stalin era un estorbo la revolución alemana, porque se interponía entre sus maniobras para ponerse él al frente de la Unión Soviética. Y por esa razón a él estorbaba esa revolución. Así que lo único que les recomendó a los comunistas en aquel entonces era que no se metieran, que dejaran que los fascistas lo intentasen antes que ellos, ¿no? Es el colmo del oportunismo de Stalin, y que tuvo como consecuencia fueron los peores acontecimientos de la historia en el siglo XX, porque si esa revolución en Alemania hubiera triunfado, habría cambiado la historia de la humanidad completamente. Y es aquí donde se encuentra el factor que hizo falta, el factor subjetivo. Para que triunfe una revolución se requieren 3 cosas: un partido revolucionario, el factor subjetivo, las masas estén dispuestas a hacer todo tipo de sacrificios, y una clase dominante esté
completamente desmoralizada. Los dos últimos ya se habían dado y son los más fáciles que se den en la historia. Desafortunadamente falta el tercer elemento, y aquí lo que faltó fue ese tercer elemento, que al no existir dirigentes a la altura de los acontecimientos en Alemania, se perdió esta gran oportunidad, y con ello la reestructuración de la Unión Soviética como un punto, como un estado obrero sano, ¿no? Tras estos acontecimientos, Lenin ya estaba casi moribundo, ya no podía hacer muchas cosas, pero lo poco que hizo, ya nosotros platicamos en otras cápsulas, que es cómo se empezó a organizar en contra de la burocracia Lenin, mientras que por otro lado, Trotsky empieza a escribir sus lecciones de octubre, y en sus lecciones de octubre el camarada empieza a comparar los errores de Zinoviev, Kamenev y Stalin en 1923 con los mismos errores que se cometieron en 1917. Esto lo escribió Trotsky porque esperaba que dentro del Partido Comunista hubiese una discusión política al respecto de ese error, pero desafortunadamente a partir de ese momento se empezaron a negar a ser críticos, a escuchar las propias críticas. Y ya empezaban a maniobrar Zinoviev, Kamenev y Stalin para quedarse con el poder y dejar a Trotsky fuera del poder. Zinoviev y Kamenev creyendo que ellos originalmente eran quienes estaban utilizando a Stalin, y resultó lo contrario, ¿no? Por el momento es todo, les agradecemos toda su atención a esta cápsula y esperamos que nos visiten en nuestro sitio web para que ustedes tengan más noticias de lo que pasa a nivel nacional e internacional desde nuestro punto